Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta semana 3 de la materia Gestión de Bases de Datos. En este video vamos a revisar lo que es la unidad 5, Monitoreo, Migración y Auditoría de las Bases de Datos. Les recuerdo revisar este aviso sobre la integridad académica para realizar sus actividades considerando buenas prácticas educativas. Misión y visión de la universidad para que la tengan siempre presente. Y bueno, un reforzamiento de la semana anterior. Recuerden que vimos lo que era la bitácora de trabajo y otros archivos de tipo log, donde en el caso de la bitácora de trabajo se están almacenando los últimos cambios a los datos de la base de datos y otros archivos log almacenan información acerca de errores y acerca de eventos de la base de datos. También vimos lo que son las transacciones y sus propiedades como la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, así como las instrucciones commit y rollback. De los tipos de respaldo vimos el físico, el lógico, el respaldo en espejo, la réplica, el respaldo completo, incremental, diferencial y por registros. Y bueno, la forma en que se realiza alguno de estos tipos de respaldo puede ser en frío o en caliente. Nada más recordándoles que en el caso del respaldo en frío, bueno, pues sí tiene mayores ventajas en cuanto a que sabemos hasta dónde se ha respaldado, pero el problema es que dejamos a los usuarios sin acceso a la base de datos y esto pues no es viable en algunos casos donde las bases de datos tienen que estar funcionando constantemente. También vimos que el respaldo en caliente tiene la ventaja de que deja en funcionamiento la base de datos. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto se respaldó o hasta cuál fue el último dato respaldado. Entonces, bueno, pues siempre tener conciencia de que se debe de hacer una estrategia donde podamos combinar distintos tipos de respaldo. Bien, en cuanto a lo que es ya la unidad número 5, monitoreo, migración y auditoría de las bases de datos, vamos a comenzar con el monitoreo de la base de datos. Siempre va a ser conveniente cada cierto tiempo estar revisando esos logs que guardan los errores, que esté funcionando correctamente la base de datos, estar revisando, como vamos a ver más adelante, el tamaño de los archivos que ocupan en el disco para prevenir desbordamiento de estos archivos y detectar acciones sospechosas. Bien, nosotros podemos hacer esta revisión desde la línea de comandos con distintas consultas a lo que es el diccionario de datos, pero también podemos apoyarnos de herramientas como interfaz gráfica de usuario de los distintos gestores de bases de datos. Aquí de ejemplo les estoy poniendo Oracle SQL Developer, que es la interfaz gráfica con la cual podemos hacer algunas revisiones de estadísticas acerca de la base de datos, en este caso pues de Oracle. Aquí en la pantalla de ejemplo estamos viendo el espacio libre que tenemos en los distintos archivos de datos que se hayan generado o creado para una base de datos en particular. Bien, ¿qué es lo que deberíamos de monitorear en la base de datos? Entre otras, pues métricas acerca de la infraestructura como el uso de CPU, el almacenamiento, el ancho de la red, disponibilidad de la base de datos. Ya vamos a ver en la práctica de esta semana que nosotros podemos poner la base de datos en distintos modos para que nos permita hacer un mantenimiento, una revisión, auditoría y demás, pero también tenemos que estar seguros que la base de datos queda disponible para los usuarios finales. También podemos revisar el rendimiento como el número de consultas, conexiones a la base de datos, transacciones exitosas, el performance, donde podemos detectar cuellos de botella y queries de ejecución lenta, pues para informar a los desarrolladores, a los operadores de la base de datos, pues acerca de elementos que detectemos que ellos pueden mejorar, por ejemplo, mejorar la calidad de sus queries o pues ver si se necesita incluso aumentar el, pues la capacidad de la base de datos. También está revisando tareas programadas como pues toda la estrategia
del respaldo, la frecuencia, los medios donde se va a almacenar, cómo se van a guardar y también pues el mantenimiento. Y en cuanto a la seguridad, está revisando intentos fallidos de sesión, pues para ver si son realmente errores de los usuarios o son intentos de conexión por medio de intrusos. Está revisando cambios en la configuración y creación de nuevos usuarios que, bueno, no estaban dentro del plan. Por otro lado, podemos revisar lo que es el espacio en disco que ocupan algunos archivos, como serían los archivos de datos, que como les había mencionado es donde propiamente se guardan los datos, los objetos, como las tablas. Y estos archivos pues tienen un tamaño específico que se asignó desde la creación de la base de datos o de propiamente los distintos objetos. En el caso particular de Oracle, nosotros vimos en la semana 1, si no mal recuerdo, cuando estaba mostrándoles el espacio, perdón, la ubicación de estos archivos de datos y veíamos que hay un campo que se llama AutoExtend. Esto significa que estos archivos van a crecer de forma automática sin que los estemos revisando, pero tampoco podemos dejarlos así eternamente porque pues el servidor tiene un límite. Entonces sí es importante estar revisando el tamaño que ocupan estos archivos porque en determinado momento, si ya pasó cierto tiempo, 3 años, 5 años, dependiendo de las políticas de la empresa, de la organización, etcétera, pues por lo regular ya a partir de esos 5 años son datos que se van a ir a el archivo, ¿sí? Y lo que se deja en el día a día, para la consulta del día a día, pues son los últimos años, que es lo que pues se utiliza con más frecuencia. Entonces, pues iba a convenir dejar otra vez el espacio disponible, pasar estos datos al archivo y que de esta manera tengamos otra vez espacio disponible para los datos que se manejan en el día a día. Esto sobre todo en bases de datos relacionales y transaccionales. También hay que revisar el tamaño que ocupan los archivos log. Sobre todo me refiero a los archivos de la bitácora de transacciones, es decir, los que guardan datos que se modificaron. Esto es porque, bueno, al menos en el caso de Oracle, les explicaba, se van sobreescribiendo cuando ya se llenan estos archivos, entonces hay que respaldarlos con cierta frecuencia para evitar que se pierdan estos cambios por si en determinado momento los requerimos para hacer una recuperación a partir de ellos. Y bueno, pues en todos estos casos lo que se busca es evitar el desbordamiento. Si un archivo de datos se desborda, son datos que definitivamente se pierden. También hay que revisar la bitácora de log. Se acuerdan que habíamos visto que hay archivos de logs que guardan errores, que guardan alertas. Entonces, no esperarnos hasta que algún usuario nos haga la indicación de que hubo algún fallo, algún error, etcétera, sino estar revisando cada cierto tiempo estos archivos de log para detectar si hubo algún tipo de error, algún tipo de fallo que no nos informaron o en su defecto detectar algunas cosas que pueden ayudarnos a prevenir fallos. Actividad sospechosa, intentos fallidos de conexión, que repito, pueden ser errores de los usuarios, pero también pueden ser intento de acceso de algún intruso y el respaldo del log de registro de transacciones. Por norma, en Oracle debe de haber al menos 2 redo log, que son los de la bitácora de transacciones. Ya habíamos comentado que se van llenando de forma cíclica y cada uno de estos archivos se tiene que estar respaldando cada cierto tiempo. Y bueno, cada instancia de Oracle va a tener su propio grupo de archivos redo log, que son, repito, la bitácora de transacciones. Bien, aquí un ejemplo de cómo podemos utilizar a esta herramienta de SQL Developer de Oracle para revisar algunos aspectos del espacio en disco. Estamos revisando el espacio que ocupan archivos de datos, estamos revisando la cuota asignada de Table Space. Si no mal recuerdo, ya les había explicado que el Table Space es un espacio lógico de almacenamiento.
Este es reconocido por el gestor de base de datos de Oracle y es pues un espacio donde propiamente se guardan los datos, los objetos de la base de datos. Está relacionado con un archivo de datos. Lógicamente es un table space, físicamente es un archivo de datos. Y sobre este espacio lógico de almacenamiento se debe de asignar una cuota a cada usuario, es decir, que tanto espacio de ese table space o de ese espacio de tabla va a ocupar cada usuario. Si ponemos ilimitado, obviamente van a poder utilizar todo lo que necesiten. Y si no, podemos asignar cierta cantidad de espacio en megabytes, en gigabytes, dependiendo pues del tamaño de cada table space. Bien, en cuanto al monitoreo de log, este es un esquema de cómo funcionan lo que les decía, estos archivos log, que por lo menos debe de haber dos, pero a veces hay hasta tres grupos de archivos log y que permiten estar guardando los últimos cambios en los datos de la base de datos. Una forma en que podemos estar revisando estos archivos log pues es a través de consultas al diccionario de datos, pero también a través de otras herramientas. En el caso ya de Oracle Enterprise o el Oracle Standard Edition, pues contamos con una aplicación, una interfaz gráfica que se llama Enterprise Manager y ese también nos permite hacer algo similar al SQL Developer. Y pues bueno, como ya les había comentado, tenemos otros archivos de log como los archivos de trazas. Estos solamente existen con ese nombre en Oracle y me van a permitir investigar problemas e instancias de la base de datos porque guarda sobre todo lo que son eventos y el registro de alertas que guarda errores. Todos los gestores de bases de datos van a tener un conjunto de estos archivos log, los van a nombrar de acuerdo a cómo cada gestor lo realiza, pero sí es importante que sepan que lo hay, que cada gestor lo incluye y pues incluso hay gestores que en un mismo tipo de archivo log guardan distintas cosas. Pero bueno, es importante que ustedes revisen cuáles son los archivos log del gestor que estén utilizando para saber qué es lo que tienen que revisar. Y bueno, este es el esquema que les decía, donde muestra cómo una vez que se llena el redo log 1, se llena después el 2, se llena después el 3, y ya que se llenaron los 3, regresa y empieza a sobreescribir el 1. Este LGWR es un proceso en segundo plano que propiamente va leyendo en cada uno de estos redo log. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos revisar el log de alertas directamente desde la interfaz gráfica de SQL Developer. Esto también lo podemos hacer si ubicamos en dónde está el archivo y abrirlo directamente en bloc de notas. Pero aquí en este caso, pues lo podemos revisar desde el menú del lado izquierdo, en la parte de en medio. Permítanme mostrarles. En esta parte de aquí, ustedes pueden ver muchos archivos que de otra manera en la línea de comandos tendrían que estar revisando con consultas al diccionario de datos. Entonces, esta es una forma en la que pueden consultar también lo que serían los archivos de alertas. Bien. Este es un ejemplo de cómo lo pueden hacer desde la línea de comandos. Quiero que observen cómo estoy consultando lo que es esta vista que se llama V signo de dólar log. ¿Por qué estoy viendo la estructura de esta vista? Para saber cuáles son los campos que contiene y saber qué es lo que va a incluir mi consulta. En esta consulta estoy seleccionando el campo número de grupo para saber cuántos grupos tienen los archivos de RedoLog de transacciones, cuántos bytes ocupan, cuál es el tamaño del block o bloque. El bloque yo les había comentado en clases pasadas es la unidad mínima de almacenamiento en Oracle, cuántos miembros hay en cada grupo, si hay su correspondiente RedoLog archivado,
que es el mismo redo, pero con una, por así decirlo, una copia en otra ubicación. ¿Cuál es el estatus? Que esto nos interesa bastante. Y bueno, le estoy diciendo que lo consulte de esta vista que tenemos aquí. Entonces quiero que observen el resultado. Me da que tenemos 3 grupos de redo log, el tamaño que tienen cada uno de ellos, el tamaño del bloque, que es de 512 KB, si no mal recuerdo. ¿Cuántos miembros hay? Hay un miembro para cada grupo y me dice que no hay redo log archivado. Si hubiera otro miembro para cada grupo, a lo mejor tendríamos 2 del grupo 1, 2 del grupo 2, 2 del grupo 3. Tendríamos un poquito más de holgura en cuanto al tiempo para saber cuándo hay que respaldar estos archivos. Sin embargo, pues me van a ocupar un espacio extra de almacenamiento. Lo mismo si tenemos redo log archivados en otra ubicación. Lo que va a suceder aquí es que cada vez que se escribe en este grupo 1, tiene su correspondiente grupo 1 en otra ubicación, ¿sí? Y bueno, pues en esa otra ubicación no se sobrescribe, por lo cual, pues estos redo log archivados son más grandes que los grupos que tenemos acá, porque la idea es que se almacenen los cambios, sin que se sobrescriban, pero va a llegar un momento en que se van a saturar. Y es donde les decía, hay que estar revisando, monitoreando el espacio que ocupan para que si vemos que ya van a llegar a un límite de tamaño, podamos respaldarlos y dejarlos otra vez limpios. Y el estatus que les decía, esto me indica cuál es el que está actualmente guardando datos, que en este caso sería el grupo 1. Significa que si ya estoy en el grupo 1, pues ya sería importante empezar a respaldar estos para que cuando venga a sobreescribirlos, no se pierdan esos posibles datos. Y significa que si el grupo 1 es el actual, previamente yo ya había respaldado ese grupo 1, porque si no, es probable que ya se esté sobreescribiendo. Bien, aquí tenemos otra consulta. En este caso estoy consultando esta vista que se llama log file, que es verificar otro tipo de archivos log. Aquí en este caso observen cómo tengo la ruta donde se están almacenando los redo log online, ¿sí? Aquí me dice el grupo, el tipo, son online, no son archivados. Miembro, bueno, pues en este caso, si se dieron cuenta, pues nada más hay uno solo. Y esta es otra forma de ubicar en dónde se encuentra la ruta, de dónde se encuentran estos archivos de log. ¿Okay? Bien, déjenme desactivar esto. No me deja desactivarlo. Ahí está. Listo. Bien, monitoreo de memoria compartida. Yo les había comentado que la memoria compartida es un área de memoria que todos los usuarios que forman parte de esa instancia de la base de datos están utilizando. Esta memoria compartida está dividida en distintos bloques y cada bloque almacena elementos como búferes, la memoria caché, código SQL, código de otros lenguajes, en el caso de Oracle, código Java, etc. Entonces, aunque al inicio quizá no tengan muchos conocimientos, es importante que vayan revisando cómo gestiona el gestor de base de datos esta memoria. En determinado momento ustedes pueden hacer una modificación personalizada de cómo se distribuye toda esta capacidad de la memoria en los distintos elementos que les decía. Al inicio es importante dejar que el gestor de base de datos haga esta gestión de forma automática y ya dependiendo de las necesidades de la organización, pues se puede revisar. Entonces observen igual como en casos anteriores, desde lo que es el SQL Developer, podemos revisar, perdón, en esta parte del menú, ¿sí? Ay, perdón. En esta parte del menú
podemos revisar distintas estadísticas y archivos. En este caso se están revisando estadísticas de la SGA o área global del sistema, que es la forma en que Oracle nombra a su área de memoria compartida. Bien, ¿se acuerdan que les decía del monitoreo de modos de operación? Es importante que ustedes conozcan cuáles son los distintos modos de operación de la base de datos, porque estos sí, como de veas, van a tener que estar cambiando dependiendo de las actividades que se van a realizar. Hay ciertos modos en los que, por ejemplo, la base de datos está totalmente detenida, que es shutdown, y eso puede ser si hubo algún problema, algún fallo, cerrar totalmente todo para volver a iniciar. Después podemos tener la base de datos como no montada, pero la instancia sí inicializada. Esto a veces sirve para ayudar a recuperar la base de datos ante fallos. Cuando la base de datos ya está montada, pero no abierta, permite en determinado momento realizar algunas actividades como mantenimiento, auditorías, revisión. En este caso, los archivos de control están abiertos, entonces si se requiere revisar alguna información al respecto, se puede hacer. Ya hasta que la base de datos está abierta es cuando queda disponible para los usuarios. Entonces, en determinado momento, si hay fallos, si hay errores, etcétera, pues tal vez ustedes tengan que cambiar entre alguno de estos modos o la misma base de datos puede ser que se detenga y ustedes tengan que revisar en qué estado se encuentra, en qué modo de operación se encuentra la base de datos. Así que, esto lo pueden hacer sobre todo en la línea de comando, ¿sí? Por eso les decía, hay cosas que desde las interfaces gráficas no es posible hacerlo, pero desde la línea de comando sí. Por eso también acostúmbrense a conocer la línea de comandos, las consultas y código que hay que utilizar desde la línea de comandos. Bien, monitoreo de espacios espejeados. Cuando vimos en la semana pasada lo que era el respaldo en espejo, vimos que, bueno, hay una manera en la que tenemos un servidor principal y algunos servidores de respaldo. Esos servidores puede ser que funcionen al mismo tiempo que el original o en vez de cuando el original o el principal deja de tener servicio. Por lo tanto, pues tienen que estar a punto, es decir, con la información necesaria, con todos sus procesos y demás servicios funcionando adecuadamente. Por eso hay que estar revisando si efectivamente se hicieron los respaldos. A veces los respaldos van a ser de forma instantánea en tiempo real, a veces al final del día, etcétera. Entonces hay que estar haciendo un monitoreo de que esos espacios espejeados estén listos para que en el momento que sea necesario ocuparlos, pues cuenten con todos los servicios e información necesarios. Bien, otro tema es la migración de bases de datos. Vamos a ver que hay pues distintos motivos por los cuales podemos requerir una migración, como sería cuando vamos a requerir nuevas aplicaciones, cuando se hacen cambios en el almacenamiento, porque vamos a actualizar la tecnología, no solo de hardware, también de software, cuando vamos a actualizar de plataforma o cuando vamos a cambiar a lo mejor de un servidor local a la nube, también cuando vamos a cambiar de versión de sistema de gestión de base de datos, de versión o de edición, distribución. A veces puede ser un cambio entre versiones de un mismo gestor o a veces puede ser cambio a otro gestor quizá más robusto. Y bueno, pues abarca muchos pasos, o bueno, más bien dicho, aparentemente pocos pasos, pero es un proceso muy, muy complejo donde requerimos la limpieza de los datos, es decir, revisar cuáles datos son erróneos, cuáles datos ya no son necesarios, ya son obsoletos para la nueva base de datos que va a haber. Se corrigen errores, por ejemplo, si hay datos nulos, si hay ciertos datos que a lo mejor no deberían de llevar X símbolo como un símbolo de pesos, un guión, cosas por el estilo.
y una vez que se hacen todas las correcciones, incluso duplicados, por ejemplo, pues ya se mueven los datos a un nuevo sistema. Este es un proceso conocido como ETL, que se conoce como limpieza, transformación y carga. Existen herramientas específicas para hacer este tipo de modificaciones y extracción y carga de los datos, pero también se puede hacer de forma manual. El tema de hacerlo de forma manual, pues es que hay que tener bien presente, por ejemplo, cuando cambiamos de un gestor a otro, pues los tipos de datos pueden ser distintos, la longitud del tipo de dato, eh, no sé, a lo mejor si ya no queremos que ciertos campos formen parte de la nueva base de datos o de ciertos registros, pues hay que estar limpiando toda esta información. Bien, ¿cómo es en sí toda esta etapa del proceso ETL? Primero se tiene que hacer un análisis de los datos existentes, como les decía, para detectar qué es lo que se queda, qué es lo que se va. Revisar la calidad de los datos en casos que sea necesario limpiar. Hay veces que, por ejemplo, en alguna parte de la base de datos tenemos la ciudad con el nombre completo y en otros la tenemos con algunas siglas. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender en la nueva base de datos? ¿Con siglas o el nombre completo? A lo mejor en algunos casos lo tenemos incluso con un código. Entonces, hay que estar haciendo esa revisión y corrección. Duplicidad, a lo mejor el mismo cliente lo tenemos en distintas bases de datos y si vamos a unir todas estas bases de datos en una nueva, pues ya no es necesario tener repetido al cliente, ¿no? Inconsistencias también puede ser que se hayan eliminado ciertos datos de algunas tablas, pero quedaron en otras remanentes porque a lo mejor no tenían activada lo que es la integridad referencial al momento de, por ejemplo, eliminar, como una eliminación en cascada. Vamos a poner el caso que eliminamos un cliente, pero se quedan sus facturas. Entonces, una eliminación en cascada sería eliminar a ese cliente y eliminar todas las facturas que corresponden a ese cliente. Obviamente, si la ley lo permite, si ya pasaron más de 10 años, que es lo que luego la ley indica que se deben de almacenar ese tipo de documentos. Conversión, bueno, pues como les decía, si vamos a tener datos de alguna ciudad, que a lo mejor en algunos casos es un código, en otros son iniciales, en otros es el nombre completo, pues hay que hacer esas modificaciones. Y la transformación de datos, porque cada gestor de base de datos utiliza distintos tipos de datos. Después se hace un mapeo de cómo va a quedar en la nueva base de datos y ya propiamente se hace la carga. Como les decía, es un proceso, la verdad, algo engorroso y hay que estar revisando, hay que estar monitoreando que no haya pérdida de datos. Hay veces que, pues sí, llegan a cambiarse ciertos valores, ciertos datos, fechas, a veces también pueden llegar a sufrir afectaciones porque a lo mejor en un gestor de base de datos se comienza por el año, en otro se comienza por el mes, en otro por el día. También puede haber cambios tipos moneda, por el tipo de moneda que estemos utilizando. Entonces, sí es importante pues estar ahí monitoreando los cambios que vayan sucediendo. Bien, ahora en cuanto a lo que es la auditoría de la base de datos, bueno, pues antes que nada es importante entender que hay que elegir qué es lo que se va a auditar y entender que también es importante estar realizando ciertas auditorías. Cuando realizan esta actividad en el foro, a veces confunden lo que es la auditoría de la base de datos con la auditoría general de la organización. Ustedes como DBAs en algún momento van a tener que hacer este tipo de auditorías, no tienen que esperarse a que venga un organismo externo o cosas así. Ese es otro tipo de auditorías. Aquí cuando nos referimos a auditorías prácticamente es hacer una supervisión de qué es lo que está sucediendo en la base de datos. Por ejemplo, si se lleva algún registro de las acciones de la base de datos como intentos de conexión, usuarios que están actualmente activos, usuarios que acceden a distintas aplicaciones. Entonces, se pueden realizar distintos tipos de auditorías. Una recomendación que nos da incluso Oracle en cuanto a mejores prácticas de auditoría, pues es que se diseñen políticas muy concretas
que se centran en actividades específicas para que no estemos auditando todo. Si a nosotros nos interesa una aplicación en particular, pues está revisando quién está accediendo, en qué horario, si hubo varios intentos fallidos de conexión. También en ciertas columnas, como cuando vemos precios, saldos, cosas por el estilo, que tendríamos que estar monitoreando. Eso ya va a depender de cada organización sabrá cuáles son sus aplicaciones más sensibles o ciertos campos que es importante estar auditando. Y les voy a poner un ejemplo muy básico. Imagínense que como docente, bueno, yo les asigno calificaciones y si algún alumno solicita una revisión de su calificación, imagínense que su calificación va de 5 a 10, como que no es muy creíble, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo donde al momento de que yo cambio una calificación de 5 a 10, es un aumento bastante grande, pues un programa interno que se le llama trigger o disparador puede lanzarse cuando se hace ese cambio y se guarda como pues un archivo de registro de acciones. En este caso va a guardar a quién le hice el cambio de calificación, cuál era el dato original, cuál era el nuevo dato, de qué materia, de qué grupo, de qué actividad en específico, en qué fecha hice el cambio, en qué horario, etcétera. Y de esa manera, si llega a haber alguna situación, pues ahora sí ya una auditoría externa revisa y pregunta, bueno, X, ¿por qué se hizo el cambio de este alumno de 5 a 10? ¿Qué es lo que pasó? Y ya se revisa en esa, en ese registro de acciones para verificar si fue algo real, a lo mejor se revisa algún mensaje de que había omitido calificar alguna pregunta o como en el caso de alumnos que luego no completan sus comentarios a compañeros, a final de cuentas sí lo comentaron, pues ese es un ejemplo donde ya vamos a cotejar con otros argumentos por qué sucedieron esos cambios. Bien. Usos de la auditoría para investigar actividad sospechosa, notificar de las acciones de un usuario no autorizado, supervisar y recuperar datos sobre actividades específicas de la base de datos, detectar problemas con una autorización o implementación de control de acceso, si alguien está creando ahí nuevos usuarios y asignándoles privilegios, etc. Miren, aquí podemos analizar la cantidad de sesiones que están activas y pues de esa manera revisar si no deberían de estar ciertos usuarios conectados en determinado día u hora, pues revisar por qué están ahí esos usuarios conectados o por qué iniciaron sesión. Usuarios con objetos, por ejemplo, cuando se crean usuarios que van a funcionar como DBA, desarrolladores, etcétera, pues son los que generalmente van a tener privilegios para crear objetos. Otros usuarios que solamente van a actualizar los datos no tienen por qué crear objetos y no deberían de aparecer en esta lista de usuarios con objetos. En este caso, usuarios creados recientemente. Podemos identificar usuarios que se hayan creado y al cotejar con la estrategia, las políticas o el plan que se haya tenido para la creación de nuevos usuarios, detectar por qué hay usuarios que se crearon si no estaban planificados, quién los creó, etc. Entonces es otra forma de estar auditando ciertas actividades sospechosas. Tablas y vistas de usuario AuthSys, que en el caso de Oracle es el usuario donde, digamos, se van almacenando las políticas y otros archivos acerca de la auditoría de la base de datos. Entonces, de esta manera podemos conocer cuáles son esas vistas, esas tablas, para ver qué es lo que se va a modificar e ir actualizando las políticas de acuerdo a lo que cada organización necesite. Bien, actividad de reforzamiento, pues revisar de lo que hayamos visto en esta unidad, cuál es la importancia del monitoreo de la base de datos y si pueden dar algún ejemplo, por qué razones es posible requerir la migración de la base de datos y qué se busca con la auditoría de base de datos. ¿Ok? Y bueno, las referencias de la unidad 5. Recuerden que esta presentación está en PDF en su unidad número 5.
y tiene algunos elementos extra a lo que se explicaron aquí por si quieren revisarla.